Cualquier tipo de... es terrible, pero creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que cuando se trata de niños es mucho más trágico, pero es aún más aberrante cuando son los mismos padres. El caso de hoy trata sobre el brutal asesinato de 3 niños muy chiquitos por parte de sus padres, pero la razón por la cual realizaron los es inclusive más delirante. John Allen Rubio tenía 22 años, había conocido a María Ángela Camacho de 23, quien ya tenía 2 hijos. Muy pronto decidieron formalizar la relación y se mudaron a un pequeño apartamento en Brownsville, Texas, donde ahí vivían con los 2 hijos de Ángela llamados Julissa de 3 años y John de 1 año. Al poco tiempo tuvieron a su primera hija juntos, a quien llamaron Mary Jane Rubio, que para el momento de los tenía apenas 2 meses de vida. El 11 de marzo de 2003, la policía recibió un llamado alertando sobre un múltiple en ese apartamento. La llamada había sido realizada por el hermano de John, quien fue de visita a sorpresa y se encontró con esta escena terrible. La policía fue al lugar, arrestaron a John, quien no se resistió, pero antes de meterlo al vehículo para llevarlo a declarar y empezar a hacer el levantamiento de evidencias, el padre de la familia dijo: los estaban endemoniados. La verdad era que la escena del crimen tenía muchos detalles escalofriantes. La puerta, por ejemplo, estaba bloqueada con clavos, se olía a lejía en todo lugar y posiblemente para intentar limpiarla, porque no había mucha en ese lugar comparando con cómo los cuerpos fueron encontrados. Y como dato extra, hasta los hámsters de los estaban. La verdad que no quiero dar muchos detalles de cómo fueron encontrados los niños, porque todo es muy gráfico. Lo que puedo decir es que les habían quitado la... Inicialmente John había mencionado que vio a una de sus hijas reírse de manera diabólica y hacer sonidos de gruñidos. Los otros niños también empezaron a hacer los mismos ruidos y que según él por eso tuvo que... Después mencionó que creía que los habían sido poseídos por su abuela fallecida ya, de la cual él estaba seguro que fue una bruja cuando estaba viva. Se comprobó que María Ángela, la madre de los niños, participó en que el plan era enterrarlos en el patio para luego escapar a México. Ahora, esta declaración era muy extraña. ¿Cómo puede ser que una bebé de 2 meses hiciera gruñidos o se riera de manera diabólica? No tenía sentido, pero esto fue lo que él declaró y fue su razón para hacerlo. Los investigadores además descubrieron muchas cosas interesantes del pasado de esta familia. Primero, que meses atrás los servicios de protección a menores habían investigado el estado de salud de los niños por denuncias de vecinos. Al parecer ellos tenían señales de malnutrición y enfermedades, lo que hizo que se analizara si es que había ocurrido algún tipo de abuso o negligencia o si era por la extrema pobreza. Con una advertencia, los no fueron sacados del hogar. Fue por eso que John y Ángela se pusieron las pilas, se mudaron a un mejor apartamento y empezaron a llevar a los al médico, lo que hizo que estuvieran mucho mejor de salud. Los de servicio de protección a menores iban frecuentemente a controlar y vieron que efectivamente todo había mejorado. Para ese momento la bebé todavía no había nacido, pero Ángela ya estaba embarazada. Unos meses después, la misma institución se había enterado que John estaba abusando de sus en su propia casa, enfrente a sus hijos, y fue así como los finalmente fueron sacados de esa casa. Y ustedes saben, si es que los servicios de protección a menores, por lo menos eso pasa acá en Estados Unidos, tienen evidencias de que los podrían estar en peligro, ellos llevan a familiares responsables o a orfanatos especializados en separados de sus padres. Con este susto, John enderezó su vida, consiguió un nuevo trabajo y fue así que unos meses después, no solo la hija de la pareja ya había nacido, sino que los dos habían vuelto a la casa. Todo se puso extraño unos días antes de los... Según testigos, ya no veían a la pareja ni a los hijos, pensaron que se habían ido de viaje o se habían encerrado en la casa por días, y efectivamente en los últimos días antes del hecho, la pareja se había encerrado con todos los sin posibilidad de que nadie pudiera salir, y ahí fue cuando empezaron a realizar el plan para...
y según las palabras de John, era la confrontación definitiva del bien contra el mal. Él tenía esto de que creía que habían posesiones, como que él estaba de la parte del bien y que sus hijos eran el mal. Es importante mencionar que los vecinos no reportaron nada porque la verdad era que no había nada que reportar. Simplemente no les habían visto a ellos en los últimos días y fácilmente la familia pudo haberse tomado unas vacaciones. Recién cuando se enteraron de lo sucedido fue cuando todo tomó sentido para ellos. Obviamente para esa altura se sabía que ambos eran culpables, pero en este tipo de casos siempre es interesante ver qué la defensa presentaría para tratar de salvarlos o por lo menos para que las condenas sean menores. Cuando se hizo un análisis psiquiátrico se confirmó que ambos padres estaban sanos mentalmente, entonces la defensa se presentó con una motivación sorprendente. Según ellos, la pareja había a sus hijos porque tenían problemas monetarios muy graves y no querían verlos sufrir. Obviamente que con el test psiquiátrico y las principales declaraciones de John y Angela, esto no tenía sentido. Algo tuvo que haber pasado en las últimas semanas para que los padres decidieran, porque según los reportes de servicios de protección a menores, la pareja estaba cambiando su vida para poder mantener a sus hijos en la casa. Al final, ambos fueron declarados culpables. John fue condenado, mientras que Angela fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en el año 2043. Pero aquí no termina esta historia. Pueden creer que un tiempo después la sentencia a John fue anulada, o sea, le sacaron la sentencia de pena de muerte y se tuvo que hacer un juicio nuevo. Al parecer existieron evidencias inconstitucionales en su juicio y la mayoría tenía que ver con las declaraciones extrajudiciales de Angela en contra de John. Entonces, sorprendentemente, se le concedió un juicio nuevo y en esta vez podría tener una condena menor o quizás podría salir en libertad si es que presentaban una buena defensa. Y como era de esperarse, en este juicio él y su equipo legal fueron mucho más preparados. John se declaró inocente por demencia y la madre de John fue su testigo clave. Y escuchen esto, lo que es capaz de hacer una madre para ayudar a su hijo. La madre de John aseguró que ella lo desde los 9 años de edad y que esto más el consumo de hizo que terminara con esas visiones de sus hijos porque estaban endemoniados. Esta fue la defensa. No sabemos si es que la declaración de la madre fue real, pero esto fue lo que usaron en la defensa para tratar de liberarlo. Pero nada de esto funcionó. La condena de pena de muerte le fue restablecida. Él fue encontrado como culpable de nuevo en este segundo juicio y así el caso de los llegó a su fin. Nunca se supieron los motivos reales de estos. Yo quiero especular, tras ver todos los datos oficiales de la policía, que quizás John y Angela sabían que les iban a quitar de nuevo los hijos, probablemente en esa ocasión de manera permanente, y entonces decidieron hacer. Y esto se comprueba con la premeditación. Ellos venían planeando esto desde al menos una semana. Además, según los vecinos, ellos habían visto a la pareja bien y a los hijos bien, y que esto recién empezó a ocurrir una semana o 2 semanas como máximo antes de los asesinatos. Hay que tomar en cuenta que John había dicho a la policía que sus hijos estaban endemoniados. Está la posibilidad que quizás él realmente era extremadamente religioso, porque hay gente que es muy religiosa y que puede pensar en la posibilidad de que alguien podría estar endemoniado. No digo que eso sea verdad o mentira, pero podría ser el motivo, digo yo. Igual eso no lo hace no estar cuerdo para ser juzgado, sino que es inclusive mucho peor, es una persona peligrosa para la sociedad. Si una de esas fue la razón real, demuestra además que las condenas fueron justas, porque así como Angela y John, como dije recién, eran peligrosos para la sociedad.